En el libro de Daniel encontraremos fidelidad extrema. La historia explicada con animales asombrosos. Tronos y juicios. Un futuro esperanzador. Daniel, profecías para hoy. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo nos encontramos nuevamente aquí para estudiar la palabra de Dios? Me siento feliz y creo que ustedes también. Estamos para comprender los designios del Todopoderoso. Estudiamos en el tema anterior lo que tenía que ver, y estamos estudiando, por supuesto, el libro de Daniel, o sea, el capítulo 11 y 12 del libro de Daniel, que tanto tienen que ver con este tiempo tan especial en el cual nos toca vivir. Quiera Dios acompañarnos, quiera Dios guiarnos, y cualquier duda que tengan pueden preguntarla como fuere. Estudiemos y estudiemos porque esto tiene que ver con nuestra hora crucial del gran conflicto entre el bien y el mal que está pasando, y tal vez no nos damos cuenta de lo que realmente está ocurriendo en esta humanidad. Por eso es necesario, Dios dice con claridad, que escudriñemos su palabra y sobre todo las profecías finales del libro de Daniel. Está clara la cita y las citas del Espíritu de Profecía en cuanto a esto. Bueno, como ya veíamos, ¿verdad? En aquel tiempo, ¿qué tiempo? Ese es simplemente un repasito para que no nos olvidemos de lo que habíamos visto. Vamos a leer el texto número 1 y yo voy a ir tratando de ir parando en momentos para acordarnos. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Bueno, paramos aquí, Alicia. En aquel tiempo, ¿qué tiempo? El tiempo justamente cuando cese la intercesión, en el tiempo del fin. Ahora estamos al final ya de la intercesión de Jesús. Dios está deteniendo los vientos tanto de la guerra como de toda especie de maldad en este mundo para que se arrepientan los últimos del pueblo de Dios y que de veras podamos predicar el mensaje que tenemos que predicar antes que Jesús regrese en gloria y majestad. Tiempos impresionantemente solemnes. Por eso dice, en aquel tiempo se levantará, ¿quién? Miguel, que es Cristo nuestro amado Salvador, como ya vimos, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. O sea, eres el príncipe que nos guiará hasta las playas eternas, tal cual estudiamos en la palabra de Dios. ¿Y será tiempo de qué? Tiempo de angustia, también vimos, porque realmente las 7 plagas postreras habrán de caer, y la angustia de Jacob será real sobre nuestra vida si somos fieles y los que vivimos en ese tiempo, los que viven en ese tiempo, realmente. Y digo así porque el tiempo es breve, es corto, más allá de lo que podemos comprender quizás. Tendremos que estar ante la presencia de un Dios eterno. Y digo así, aunque no veremos a Jesús todavía, sin embargo ya Jesús no estará más en el santuario celestial, en el lugar santísimo, sino que el pueblo de Dios de esos días tendrá que permanecer sin intercesor ante la presencia del Todopoderoso, que en pocos días más habrá de aparecer cuando termine la 7ª plaga. Bueno, ahora dice allí, ¿verdad? Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será libertado, ¿qué? Tu pueblo. Esa es lo que realmente lo anima a Daniel y a nosotros también, porque el tiempo de angustia no podrá triunfar sobre el pueblo de Dios, sobre los salvados. Estoy hablando específicamente. Cuando digo pueblo de Dios, estoy hablando sobre el remanente de Dios, que quede bien claro, no estoy hablando acá en una iglesia particular. Estoy hablando del remanente de Dios, porque muchos podemos ser que predicamos el advenimiento de Cristo y no somos realmente del adventismo. Y puede ser que prediquemos, están otros que están fuera del redil todavía sean y vengan al redil cuando el último pregón sea anunciado, y entonces realmente habrán de formar ese remanente que habrán de estar presentes cuando Jesús regrese y libere a su pueblo de todos lados, como dice allí el texto bíblico en la palabra de Dios. Lo importante es tener nuestro nombre, ¿dónde? En el libro de la vida. Allí tiene que estar nuestro nombre para que en ese día podamos heredar la salvación. Y Alicia, el título dice así: Daniel contempla la mañana eterna. Qué impresionante, que después de eso Daniel contempla las escenas finales y la mañana eterna. Y tenemos que estudiar ahora, llegamos allí para comprender más de cerca. Cristo venció el sepulcro. Cuando Él murió en la cruz del Calvario y entregando su vida por nosotros, exclamó
consumado es, y entregó antes la vida en las manos del Padre, así Jesús ahora, porque nadie podía quitarle, repito esto, la vida a Jesús, en realidad Él se entregó a la muerte eterna, muerte que nosotros no tendremos que gustar si somos fieles y andemos en los caminos de Dios. Al tercer día, tal cual decía la profecía, Jesús salió de la tumba victorioso. Él vive para siempre. Y si Él vive para siempre, ¿podremos vivir nosotros para siempre? Es la pregunta que nos hacemos. ¿Podemos vivir nosotros realmente por la eternidad? Es la pregunta que tiene que estar grabada en nuestro ser. Nuestra comunión con el cielo y el andar por esta vida, la entrega que estamos haciendo a Jesús cada día, debe ser como personas que creen realmente en una vida eterna, en una vida que realmente no se terminará nunca más. Eso está a las puertas, más cerca de lo que podemos entender. Daniel no podía entender muchas cosas que nosotros estamos entendiendo hoy. Qué privilegio que nosotros podemos vivir en esta hora crucial de la historia humana. Por lo tanto, allí dice, sí, pusimos así, sí podemos vivir para siempre. Viviremos con Cristo porque para eso fuimos creados. Dios nos creó y Él nos guió, nos acompañó, dio su vida, subió a los cielos y nos ordenó la última proclamación del Evangelio. Qué privilegio, realmente, mis apreciados amigos. Dos grupos cuando Jesús regrese por segunda vez. Y leamos allí en Apocalipsis 1:7 ahora. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Allí el ángel es categórico en la revelación que tiene una unión directa con Daniel, ¿verdad? Aunque fue escrito muchos siglos después, como ya sabemos. Y aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Cuando Cristo regrese en gloria y majestad, tanto los que hicieron lo malo van a ver la presencia de Dios. Tanto los que, inclusive dentro del pueblo de Dios, hay quienes se les llaman malos, ya vamos a ver enseguidita. ¿Por qué? Porque realmente no están en armonía con los planes del cielo, sin embargo conocen la verdad de Dios. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Y los que más conocieron, más lamentarán, o más lamentaremos si no somos salvados. Porque diremos, y la eternidad aquí está, es real, sin embargo yo no fui fiel, no fui fiel como debería haberlo sido. En ese día también se dirá, como dice el profeta Isaías, inspirado por el cielo. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Qué hermoso grupo ese, ¿verdad? Este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Una fe profunda, con fe profunda descendieron al sepulcro. Y esa fe los llamó a la vida eterna. Cuando el Señor, el autor de la vida, en el día postrero nos llame para vivir por los siglos sin fin de una eternidad. Y saben, de esto habla, en realidad dice, eso es lo que ve Daniel también en visión en los dos primeros textos que hoy tenemos que ver. Allí en Daniel 12:2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Notemos que el texto dice, y muchos, no dice todos. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para ¿qué? Para vergüenza y confusión perpetua. Yo estoy recalcando simplemente esto porque es algo impresionante. Daniel habla aquí de una resurrección especial que va a ocurrir y que inclusive la pluma inspirada lo recalca. Una resurrección especial y particular que tendrá el pueblo de Dios en la hora final del gran conflicto. Y por supuesto aquellos que proclamaron el mensaje en la última hora de la historia. Vamos a leer el texto número 3 ahora para luego entrar en la explicación de todo. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. De manera que lo que debe preocuparnos hoy en gran manera es enseñar la palabra de Dios tal cual es. No importa lo que los demás piensen, no importa lo que los demás digan,
No interesa lo que el hombre de hoy puede decir. Estamos en un mundo totalmente huérfano de todo. No hay más amor en el corazón humano. Solo hay guerras, pestilencias. La tierra podría ser aniquilada en un rato. Hay maldad en extremo, hay inmoralidad en extremo, Sodoma y Gomorra. Hemos llegado a esa hora. Por lo tanto, estos textos también van a ser reales dentro de muy poco. Amigos míos, debemos pensar de esta forma. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y como las estrellas a perpetua eternidad. Qué texto más lindo, ¿verdad? Ojalá estemos entre ellos, entre esos entendidos, los que enseñen y pregonen el mensaje del tercer ángel con vigor y poder, aún frente a la muerte, como ya conocemos, pero serán fieles al Todopoderoso. He aquí que habrán de reinar para siempre. Y ahora avanzamos durante la séptima plaga. Realmente tenemos que ver, porque vendrá la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, y ahora la séptima plaga tiene que ver con esa liberación prometida por Jesús, en la revelación, por supuesto, dada a Daniel, a través del ángel Gabriel. De manera que leamos allí, en este caso, en Apocalipsis, estamos leyendo para entender, por supuesto, las 7 plagas están en Apocalipsis 16. El versículo 17, ¿qué dice? El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: hecho está. Otra vez una frase similar a la cruz del Calvario. ¿Sale a dónde sale esa voz? El séptimo ángel dice que sale desde el trono, sale desde la presencia de Dios, sale del templo celestial. ¿Y qué dice? Hecho está. De manera que allí indica que todo tiempo terminó. Ya dejó de ser, ¿verdad? Por supuesto, ahora el tiempo aún de la agonía en la cual el pueblo remanente que viva en esos días tendrá que pasar sin el intercesor. Ya no habla de un tiempo de misericordia y de gracia, pero Satanás con toda su fuerza y poder, los demonios, no podrán vencer al pueblo de Dios, y quedará demostrado ante todo el universo que realmente el carácter de Dios es como es. Es un Dios justo, admirable, un Dios de amor, un Dios que pudo crear a seres que por la gracia de Dios fueron transformados y nuestra mente estuvo en armonía con Dios. ¿Saben? Me llama siempre la atención en una cita que hay por allí, no la vamos a leer hoy, que dice que Satanás tratará de hacernos acordar los pecados que hemos cometido en esta vida, y diciendo: no, estás perdido porque pecaste, pero trataremos de recordar el pecado y no podremos, pero más fervorosamente nos uniremos y clamaremos en ferviente oración durante ese tiempo de angustia. Pero llegará la séptima plaga, la que estamos viendo, que dice allí, dice el versículo 18: Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Nunca los hombres vieron terremotos enormes, y hoy es época de terremotos. Es la señal del fin. Pero el terremoto aquel habrá de ser tan enorme y terrible que ninguna pluma puede describirlo. Jamás el hombre pudo contemplar una cosa semejante. El Todopoderoso habrá de ejecutar ese terremoto porque tiene especialmente un fin específico, y tiene que ver con el pueblo de Dios. Allí es claro, durante la séptima plaga. Bueno, ahora continuemos estudiando. ¿Qué pasará? En Apocalipsis 16, 19, 21 dice: Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Bueno, tanto Matías como Mariano están haciéndonos recordar, y vamos a ir llegando bien hasta la bestia y hasta la Babilonia, la gran Babilonia, formada por poderes que ya sabemos, por la imagen de la bestia y por el mismo espiritismo, Satanás, que estará obrando haciendo un máximo esfuerzo para exterminar el pueblo de Dios de la faz de la tierra. Pero será imposible, tal cual dice la palabra de Dios, sino que la gran Babilonia se partirá. Es la expresión bíblica, ¿verdad?
Ahora el versículo 20 agrega: y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Notamos allí, ¿verdad? Dice que el granizo era tan enorme como el peso de un talento, 34 kilos aproximadamente. Nadie podría quedar. El pueblo de Dios, sin embargo, será sostenido por poderosos ángeles. Nada ni nadie podrá quitarles la vida, porque serán protegidos en ese día terrible de angustia. Al fin la angustia habrá terminado. El Todopoderoso ahora habrá de mostrar su grandeza y su poder y su promesa del paciente varón de dolores que él experimentó o les dijo a sus discípulos. Los discípulos no podían entender, pero después con fe fueron dirigidos al mundo, dieron su vida por Jesús. Todo lo hicieron por el autor de la vida, pero habrá quienes, por supuesto, Jesús también les dijo: también vosotros estaréis en ese día. ¿Se acuerdan? Eran los dirigentes de Israel, pero en realidad eran líderes religiosos. Cuidado cuando somos líderes religiosos y no decimos lo que tenemos que decir. Los líderes religiosos habían cambiado las cosas, habían guiado al pueblo al extravío. Los líderes religiosos guiaron al pueblo para que no reconociesen el tiempo del primer advenimiento de Cristo. Cuán tremendo si actualmente hacemos lo mismo. Por eso es que dicen: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se levantarán, unos para vida eterna y otros ¿para qué? Para vergüenza y confusión. ¿Qué les dijo Jesús en ese día? De cierto os digo que me veréis venir en gloria y majestad, y me veréis junto al trono de mi Padre. Tendrán que observar a Jesús y dirán: verdaderamente era el Mesías, temblando de horror, porque saben que ahora les queda solamente la muerte eterna, que habrán de gustar para siempre. Pero no estemos en ese grupo, amigos míos. Estemos en ese grupo feliz, por el cual Cristo dio su vida para que podamos rescatarnos, por el cual Cristo nos creó como raza humana en los concilios celestiales antes que el mundo fuese, tal cual dice la palabra de Dios, de manera que es grande el Todopoderoso. La pluma inspirada dice lo siguiente, explicando un poquito esto, y repite el texto y explica así: Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. Qué notorio, es verdad. Hasta esa luz Dios nos da en esta hora del fin. Y todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel, ¿de qué está hablando? ¿Se acuerdan cuando Juan ve allí en la última hora del drama terrible? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y luego el texto dice: bienaventurados los que mueren en el Señor, porque habrá muertes mientras todavía haya tiempo de gracia, y habrán de salir millones, millones y millones, saldrán de otros engaños, y diríamos así, de otras religiones que no tenían la verdad, pero habrán de integrar las filas del pueblo de Dios. Nada podrá ser el autor del pecado. Pero por eso les llama bienaventurados, porque serán aquellos que habrán de predicar con el poder el mensaje de los tres ángeles, por supuesto, pero sobre todo el énfasis en el tercer ángel, que predice la destrucción por supuesto, de la bestia y su imagen. Estamos realmente predicando con el poder que tenemos que predicar. No digamos no llegó la hora, porque 1844 ya pasó hace mucho tiempo, hace 180 años atrás. ¿Qué estamos haciendo como pueblo de Dios? Es la pregunta que tenemos que hacernos mientras avanzamos en la temática de hoy. Resurrección especial cuando vuelva Jesús. Y recién es la que mencionábamos. Es una resurrección especial porque tiene una misión especial. Continuemos leyendo ahora en el conflicto de los siglos. Los que le traspasaron, los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo, son resucitados para mirarla en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Bueno, esa es la razón por aquellos del líder religioso que en la última hora del pueblo de Israel lo guiaron a la perdición. Ese concilio que se reunió
para condenar al amado Hijo de Dios. Esa multitud que gritaba delante de Pilato, suelta a Barrabás, crucifícale, 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 suéltanos a Barrabás. Ahí estarán ahora para ver la realidad. Los que le traspasaron, a eso se refiere, ¿verdad? Habrán de levantarse para ver la gloria del Eterno, la gloria del Mesías verdadero y la gloria del pueblo de Dios, que sirvió a Dios. Qué honor, qué privilegio tendremos. Y de paso quiero decirles que desde 1844 en adelante no tenemos otra cosa que estar dentro de ese grupo. Si no estamos dentro de ese grupo estaremos perdidos. Eso es lo terrible, ¿verdad? Dice el título, Alicia, lo siguiente. Es un día de juicio que Dios tiene, con su pueblo. Bueno, ¿por qué es un día de juicio que Dios tiene con su pueblo? El Salmo 50 habla de ese, y a veces normalmente no hablamos de ese juicio, porque es un juicio que, bueno, ya no va a salvar a nadie, pero Dios explica por qué razón muchos están perdidos para siempre, y está hablando del pueblo de Dios exclusivamente. Vamos, y Dios en voz de trueno va diciendo estas palabras, inclusive antes de ver al Rey de Gloria, que Jesús vendrá repentinamente como una pequeña nubecilla a la distancia, e irá acercándose más y más. Pero antes que esto aparezca, aparecerá la ley moral de Dios, en tablas de piedra, tal cual Dios le dio a Moisés. Todo ojo verá ese cuadro, en escenas horrendas que ninguna pluma puede describir. En ese día habremos de contemplar. Y saben, ahora analicemos este salmo que escribió un profeta, el músico principal de David, que en forma impresionante tenía un don especial. Por un lado, iba dirigiendo coros maravillosos, cantando, y mientras cantaba inspirado por Dios, y le fue revelado lo que vamos a leer a continuación. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Este es un texto maravilloso. El Dios de dioses es Dios. Jehová ha hablado y convocado a la tierra, ¿de a dónde dice? Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. O sea, está hablando de la redondez enorme de la tierra y por eso dice, de Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. De manera que es notable allí, porque dice, desde donde sale el sol hasta donde se pone, más habla de todo. Por eso allí el versículo 3 agrega, vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él, y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Está clarito, está hablando. Hay un juicio visible ante Satanás, el autor del pecado, antes que comience el milenio. Y a veces no queremos, tal vez pasa desapercibido, no entendemos. Es que la Biblia hay que estudiarla entera de un extremo al otro para poder entender. Vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él, allí habla, y tempestad poderosa le rodeará. Y ahora el versículo 4 me interesa mucho. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar ¿a quién? A su pueblo. O sea, el universo entero será convocado en ese día. No habrá mundo creado por Dios que no va a ver la escena. Todo el cielo se va a concentrar en este planeta. El fin del conflicto está llegando para siempre. El fin del conflicto llegó para los salvados y para los que pecaron, y Satanás, que inventó el pecado, digamos, se rebeló contra Dios, será destruido para siempre al final del milenio. Pero ahora contemplan la justicia enorme de Dios. Todo el universo se convence de la forma en que Dios actuó en el gran conflicto. Eso es lo que Daniel está hablándonos en el texto 2 y 3 que leíamos recién. Pero sigamos ahora con el Salmo 50 y dice así. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. La orden que el Todopoderoso habrá de dar, juntadme mis santos. Pueblo de Dios, reunidos allí. Los que hicieron pacto conmigo, ¿cómo? Pacto por medio del sacrificio. O sea, habla de que, bueno, la salvación no es sencilla. Es una entrega total
porque esa palabra habla de la entrega total a Jesús, de nuestra vida, de nuestro ser, una entrega porque sin ella no podremos ser salvos, es la única forma y la única manera. En realidad somos salvos por gracia, mis amigos, no somos salvos por los actos ni por las ceremonias que podamos realizar en esta tierra, ni por los títulos que tengamos, somos salvos por la gracia de Dios. Los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Ahora Dios es el juez y la verdadera justicia será declarada. ¿Y dónde está? ¿Dónde está la verdadera justicia? El salmista dice, justicia eterna son tus mandamientos. Dame entendimiento y viviré. De manera que allí están las dos tablas. Tiemblan los que están observando ese cuadro. Los malvados que tuvieron que resucitar y que crucificaron a Jesús tiemblan de horror. Ellos que hablaban de la ley no la guardaron jamás, ni hicieron lo que tenían que hacer. Por lo tanto, Dios es categórico y rotundo en ese juicio. El versículo 7 agrega, Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. Recordemos que estamos hablando de la resurrección especial, no de todos aquellos que van a resucitar después al final de todo. Oye, pueblo mío, y el pueblo de Dios está formado por los que conocieron la verdad mayormente que otros, específicamente. Dice, oye, pueblo mío, hablaré. Escucha que Israel, escucha. Yo imagino los líderes de Israel y también los líderes modernos de Israel actual. Porque si no hacemos lo mismo o repetimos la escena de los antiguos líderes de Israel, estaremos en ese grupo también. Por lo tanto, el Señor tiene un juicio. Oye, pueblo mío, hablaré, escucha Israel y testificaré contra ti. ¿Por qué? ¿Por qué no puedes ser salvo? Y el universo entero, los mundos que nunca pecaron, habrán de escuchar y escucharán con atención, mirarán un cuadro terrible. Por un lado, los redimidos que resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad, y por otro lado, los que estén perdidos para siempre. Y salieron de sepulcro y están, la diferencia es abismal entre unos y otros, porque ya vamos a leer dentro de instantes, y ahí dice claramente, porque yo soy Dios y soy el Dios tuyo. ¿Cuántas veces el Señor dio a Israel? Incansablemente. Pensemos en el desierto, en esos 40 años del desierto. Pensemos en tantas cosas y pensemos en nosotros, en nuestro tiempo, cómo Dios quiere guiarnos y acompañarnos en la tribulación. Ahora vamos a leer el título, que es un título muy importante, y dice lo siguiente. Dios habla a su pueblo que conoció la verdad, pero llevó una religión de formas. ¡Qué tremendo! ¿Saben lo que le pasó a los fariseos? Fue eso justamente, una religión de formas. Veían el altar, llegaba el día de la expiación y todo se cumplía perfectamente, pero era una religión de formas, y en la religión de formas los llevó a no conocer al Mesías. Quisieron inclusive un Mesías diferente, porque la mente de ellos no fue transformada, sino que fue una mente materialista, una mente que quería un libertador de Roma. ¿Y nosotros cómo estamos hoy? ¿Realmente no estaremos repitiendo la historia y ser líderes de un Israel de fórmulas simplemente? ¿Vivimos por formas? Porque en realidad la Odisea es una iglesia que no puede ser salva así como está. Leamos lo que dice ahora, o continúa diciendo el salmista. No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos, que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Dios dice, yo soy el dueño de todo. ¿Por qué llegaste a creer semejante cosa? Y yo ahí está hablando de los sacrificios y de los holocaustos que Israel hacía, y de los millones de corderos que fueron sacrificados y que representaban a Jesús. Pero llegaron a creer más bien en el cordero, en una forma de símbolos y ceremonias, o sea, ceremonias, pero la ceremonia no salva a nadie. Ellos tenían que llegar a estar compungidos de corazón cada vez que veían caer la sangre de un corderito. ¿Por qué? Porque la sangre representaba a la sangre nada menos expiatoria de Jesús, que sería derramada por nuestras transgresiones. Por lo tanto, no hicieron nada con eso y no pueden ser salvos.
porque no pensaron nunca, no podrían pensar como Jesús piensa, acompañándonos en los cielos. De manera que el universo entero ahora contempla claramente a cómo el pecado puede llevar a semejante desgracia, aún dentro de las filas del pueblo de Dios. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en el campo, pero a mí me pertenece, es mío. No creas que porque tú sacrificaste esas cosas, esas te salvaron. Y continuamos leyendo de esta forma. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Es continuación de los pensamientos anteriores, por supuesto. Si yo tuviese hambre, no te lo iba a decir a ti. ¿He de comer yo los becerros? ¿Por qué crees tú que estaban los ritos y ceremonias? Y de paso pasemos a nuestro tiempo. En aquel tiempo había que matarle el corderito. Hoy tenemos la cena del Señor. Y los que estudiamos la Biblia sabemos lo que significa. Se ha hecho cualquier cosa con respecto a esto. Se ha cambiado por la Iglesia Popular, como ya sabemos, todo. Pero nosotros como hijos de Dios entendemos de veras que no nos vamos a salvar por el rito de la cena del Señor, sino realmente, por eso San Pablo, el apóstol Pablo, dice que el que come y bebe, se refiere a beber el jugo de la vid y comer el pan sin levadura, símbolo de lo que significa el cuerpo de Jesús, como Jesús lo indicó actualmente, ¿verdad? Si así participamos sin discernir el cuerpo de Cristo, dice el apóstol Pablo, sangre y ¿qué? Bebe para sí condenación. Nada más que eso, estarán en ese juicio. Es lo que está diciendo Dios. Ahora agregamos. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Ahora están entendiendo muchos que no pudieron pasar por el tiempo de angustia. Muchos que inclusive levantaron su voz cuando vieron que no podían resistir en el tiempo de angustia y fueron dejados a un lado, simplemente. No había nada que hacerle. Por lo tanto, dice el Señor, sacrifica a Dios, que ese es el sacrificio que yo te pedí. Una entrega total a Jesús. Una entrega y un cambio de vida, un cambio de naturaleza. Paga tus votos al Altísimo. Los votos que una vez hicimos con Cristo, ¿hemos nacido de nuevo realmente o necesitamos ser bautizados de nuevo? Y si así fuere, hagámoslo. Porque la única conversión que Cristo acepta es una entrega incondicional. Y el discípulo de Cristo marcha pacientemente y sigue al pastor, no interesa cuán áspero sea el camino. Lo sigue hasta el final. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Claro que sí. Lo vamos a honrar al Señor en gran manera, en el gran día del fin, cuando aún ante el pecado del universo reunido, veamos el efecto de la sangre poderosa de aquel que dio su vida para liberarnos de toda transgresión. Ahora, aquí dice, Dios habla a su pueblo que conoció la verdad, pero vivió una vida ¿cómo? Una vida doble simplemente. Continuemos leyendo. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. ¿Qué texto es este, verdad? Si veías al malo, o sea, en apariencia parecía que todo estaba bien, pero por debajo vivió una vida doble. Veías al malo, te ibas con él. Si veías al adúltero, también corrías con él. Si veías al ladrón, también corrías con él. O sea, como Judas robaba a escondidas y creía que Jesús no sabía. Jesús sabía que era ladrón. Claramente, ¿verdad? Y lo dijo allí ante los discípulos cuando ya Judas perdió la vida para siempre, la vida eterna me refiero. Desgraciadamente, así pasará con muchos millones que hoy creen que están salvos, pero sin embargo anhelan el mundo, anhelan las cosas de esta tierra, representan en la parábola del hijo pródigo, representan al hijo mayor, que decía al padre, ¿por qué nunca no me diste a mí la riqueza, lo que tú le diste al hijo menor? Él la desperdició, pero no me diste para que yo también pudiera tenerla.
O sea, deseaba vivir como el hijo pródigo, pero el hijo pródigo quería la casa del padre. ¿Cómo estamos hoy? ¿Como el hijo mayor o como el hijo menor? Tan grande es la palabra de Dios, pero acá en el juicio no hay nada que hacerle. Tu boca mentías en mal, dice allí, y tu lengua componía ¿qué? Engaño, porque el mayor engaño que puede haber en este mundo es realmente un hijo de Dios que conoce la verdad, que enseña la verdad, pero no la practica, sino que corre con la maldad del mundo. La gente sabe y el mundo nos ve, y muchas veces nosotros creemos que no nos ve, pero estamos siendo peor que el más perdido, peor que el que no cree a Dios, o no cree en la existencia de Dios. Porque ese que no cree en la existencia de Dios puede convertirse y llegar a estar ante los redimidos en el día final. Pero aquel que vive esa vida doble está perdido para siempre. Eso es lo que Dios está diciendo, ¿verdad? Es bueno que sigamos leyendo y dice así. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Esto tiene un simbolismo enorme. Tomabas asiento, está hablando aquí que se acomodaban todas las cosas y ahora hacemos muchas veces esas cosas, tanto podemos hacerlas como profesores, podemos hacerlas como doctores, podemos hacerlas, qué sé yo, como los que, y el conocimiento de la Biblia no nos salva, si no entregamos nuestra vida en armonía con ella. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre, ponías infamia. Está hablando de lo más íntimo. No te importaba acerca de que otro fuese perjudicado, el símbolo está allí. No te interesa de que otro fuese perjudicado, el asunto es quedarte bien y tú conservar el lugar. Conservar el lugar del puesto que tienes o de lo que estás enseñando, lo que fuere. No importa, total, bueno, yo voy a ser salvo, pero vas a ser perdido de lo peor que puede haber. Eso es lo que dice en el juicio final de Dios, o sea, en ese juicio especial, porque nos vamos a levantar ante ese juicio. Y el versículo 21 agrega: Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Otra vez comentar este pasaje. Estas cosas hiciste y yo ¿qué? He callado. Pensabas que yo no veía. Y está hablando de la Odisea allí justamente. O sea, todo parece en calma. Y bueno, pero yo sirvo a Dios, yo guardo los mandamientos de Dios, yo guardo el sábado, hago tantas cosas. Pero yo creo que entendemos demasiado. Es demasiado claro. Y yo callaba, dice, porque Dios tiene un tiempo. Y cuando llegue el tiempo y termine el tiempo de gracia, llegó el tiempo de Dios. Y llegó la hora de que se descubra toda maldad. Y ante el universo entero. Porque Dios es un Dios justo y permitirá que su justicia resplandezca con todo el esplendor. Las máscaras serán echadas a un lado. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Toda máscara con la cual nos hayamos cubierto como hijos de Dios será puesta a un lado. Y realmente seremos vistos por el universo entero tal cual somos, para vergüenza y confusión, como decía la palabra de Dios. Bueno, ahora continuamos viendo algo muy grande, analizando una cita que ya analizamos en el tema anterior, porque era realmente importante analizarla. Y leamos, Alicia. Sobre sus vestiduras estaba escrito en grandes caracteres: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pregunté acerca de quiénes formaban esta hueste. El ángel me dijo. Qué tremendo, ¿verdad? Porque estas palabras fueron dichas cuando allí Belsasar en esa noche fue muerto con toda Babilonia, se terminó, ¿verdad?, el imperio de Babilonia. Y la misma frase: pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. No puedes entrar en la Canaán celestial. Tú creías que estabas preparado, pero no lo estabas. Y miren a quién se refiere. Estos son los que una vez guardaron el sábado y lo abandonaron. Los oí clamar en alta voz: creímos en tu venida y la proclamamos con energía. Y mientras hablaban, sus miradas caían sobre sus vestiduras. Veían lo escrito y prorrumpían en el llanto. Día del llanto, aterrador será ese. Los elementos temblarán por el llanto del pueblo de Dios que esté perdido. Conocieron la verdad, entendieron la verdad,
Estoy hablando ahora del remanente de Dios, tanto del Antiguo Testamento como recién mencionaba, y también del Nuevo, por supuesto, de los días cuando Cristo vino en su primer venimiento y cuando Él vuelva por segunda vez. Qué tremendo será no haberse preparado. Y aquí habla aún de los predicadores que proclamaron con poder la venida de Jesús, que guardaron el Santo Sábado, que hicieron todas las maravillas de Dios y sin embargo están condenados para siempre. ¿Por qué? Porque la alabanza y lo que realizaban no provenía de lo profundo de su ser y de una entrega absoluta. Vieron con malos ojos inclusive el que hacía el bien y lo tuvieron por malo. Más ahora será todo puesto a los claros, ¿no es cierto? En ese día Dios habla a su pueblo que conoció la verdad pero vivió una doble vida. Es lo que estamos analizando. Y continuamos leyendo. Entended ahora esto, lo que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. Ahora tenemos quien nos libre, nuestro poderoso Salvador y amante Jesús, que está en el santuario celestial. Ante el poder de Dios infinito, aquellos serán destrozados y preparados, yo digo así, ¿preparados para qué? Para el lago de fuego. Después de 1000 años, tal cual dice la palabra de Dios. No hay remedio ya para ellos. El llamado tierno del Salmo 50, donde Dios llama a sus hijos y dice así: El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Pensar que estarán a un lado uno y al lado otro, quizás entremezclados allí. Uno salvado por la eternidad y el otro perdido para siempre. Qué día terrible será ese. Unos que vivirán por los siglos y siglos sin fin, repito, y otros que morirán para siempre, nunca más volverán a ser. Ahí verán realmente las consecuencias de lo que significó una vida doble en esta vida, lo peor que puede existir en esta tierra, ¿verdad? Y saben ustedes que por esa vida doble todavía Jesús no vino. Pero Cristo nos ama tanto que intercede todavía por nosotros. Padre, mi pueblo aún no está preparado. Es la razón por la cual Cristo no ha regresado a este mundo. Pero algunos piensan que no es así. Vamos a leer el siguiente título. Daniel ve en visión a los que predicaron el último mensaje. Bueno, allí Daniel está contemplando ahora a los que predicaron el último mensaje. Y el versículo 3, repitámoslo porque ahora tenemos que analizarlo. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Será el momento cuando la negrura profunda va a caer sobre aquellos pobres condenados que conocieron la verdad. Y cuando el rostro iluminado de los que heredarán la vida eterna y aún pasaron por la muerte, testificando del mensaje final. Ahora, para ir a la eternidad y acompañar a Jesús hasta cuando Él regrese por segunda vez. Continúa diciendo lo siguiente allí. Bueno, es el texto 3, en la última parte, solamente quiero que veamos. Dice, como las estrellas a perpetua eternidad. Cuando miramos el cielo estrellado, a veces lo miramos y lo contemplamos, ¿y qué vemos? Vemos esas estrellas que brillan, y allí parecen estar fijas y nos hablan de eternidad, de ese cielo estrellado que fue creado por Dios para brillar por una eternidad. El pecado trajo la desgracia y la tierra se apartó del resto de la creación, pero el Señor por su sacrificio reunió todas las cosas. Por eso ahí estarán los 144.000. Vamos a leer ahora los 144.000 en Apocalipsis 14. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Bueno, aquí es un texto que yo sé que trae muchas. Vamos a leer algunos pasajes de esto. Miré, dice, y estaba el Cordero en el monte de Sión, y con él estaban 144.000. Pasaron por una experiencia singular. Continúa diciendo lo siguiente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. San Juan ahora nos habla de ese cuadro feliz, de ese grupo particular, porque no son literales los 144.000,
sin embargo es un grupo especial. Y ya lo veremos enseguida. Es un grupo particular que pasó por una experiencia muy particular y especial, que pasó por la angustia de Jacob, que pudo ver la tierra tambalear entera, pero se mantuvo de parte del Todopoderoso. Ahora tendrán arpas y alabarán al Eterno y temblarán las bóvedas de los cielos cuando estén en torno al monte de Sión. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Continuemos. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Bueno, es notable que aquí dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los seres vivientes, de los 4 seres vivientes que están allí en el trono de Dios. Es el cántico de la experiencia de que ellos tuvieron. Ninguna otra compañía lo puede cantar, es imposible. Y en Apocalipsis 15 dice del cántico de Moisés y del Cordero. ¿Por qué? Porque también en ese día del fin habrán de levantarse aquellos que fueron fieles y anduvieron en los caminos de Dios. Y van a servir a Dios y vivieron una etapa especial y particularmente especial. Nosotros no podemos entender del todo cómo será eso, pero hay una cosa sí, cierta, que hay un grupo que son las primicias de Dios. Ahora leamos el pasaje siguiente. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. De manera que al decir allí no se contaminaron con mujeres, está hablando de las diferentes religiones o de las diferentes creencias populares del mundo. No fueron contaminados con las doctrinas de la desgracia del pecado. En otras palabras, es el Israel de Dios. El Israel de Dios que pasó por el momento final de la historia y del conflicto y ahora está en la presencia de Dios para siempre. Por lo tanto, habrán de cantar y alabar al Cordero como ninguna otra compañía. Y continúe diciendo así. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Cristo quitó sus últimas manchas como pecadores. No son ahora y estuvieron en armonía con la verdad que predicaban, andaban en relación con Dios y si bien tambalearon, la fe en Cristo los sostuvo y se mantuvieron de parte del Señor. Por lo tanto ocupan un lugar especial. Por eso Juan los describe de esta manera. Leamos el texto que yo repetí hace instantes. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esa es la última parte del mensaje del tercer ángel. San Juan los ve allí. Guardan los mandamientos de Dios a pesar de la matanza, porque así está diciendo. No es otra cosa. La paciencia que tienen de los santos, ¿verdad? Y la perseverancia. El versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueran en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Día feliz, el pueblo Israel de Dios, salvado para siempre. El Israel de Dios que ama al Todopoderoso, que conoció la verdad en su esplendor. Y saben, yo quiero decirles algo. Adán deseó estar en ese grupo y no estará, sin embargo. No tengo tiempo de explicar ahora. Porque Adán no pudo ver lo que nosotros vimos actualmente, ni pasar por la experiencia que nosotros tenemos que pasar mientras Jesús está en el gran santuario celestial, en el lugar santísimo, intercediendo por nosotros en la hora final. Ni tampoco proclamar la verdad durante el tiempo de angustia de Jacob. Me refiero, quiero ser claro. En el tiempo de angustia vamos a predicar en una forma no para arrepentimiento. Seremos un testimonio simplemente. Antes de que termine el tiempo de gracia, la lluvia tardía. Ahí habremos de anunciar con poder y muchos se van a convertir, tal cual recién estudiábamos, ¿verdad? Y continuemos leyendo. Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Nuevamente he recalcado este pasaje para que no olvidemos. Los sepulcros se abren cuando Dios ordene, cuando ese gran terremoto ocurra que estábamos leyendo de la 7ª plaga.
y entonces unos salen para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y continúa diciendo allí: todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. Bueno, está claro entonces. Dios hará un pacto de paz que es eterno con su pueblo. De manera que todos salen glorificados en ese día grande, ¿verdad? Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel. Es serio esto. Estamos realmente entendiendo que en este momento se concentra todo lo que es el plan de salvación en dar a conocer al mundo el mensaje del tercer ángel sobre todas las cosas. ¿Estamos comprendiendo esa realidad? O si no, nos vamos a perder para siempre. Porque a veces, aunque repitamos 1 y 2 y 3 y 4 y 5 veces, no entendemos nada. Amigo mío, entendamos hoy, y solamente podemos entender si nuestro cerebro está entregado al impulso del Espíritu de Dios. Dios nos habla al entrar por las puertas eternas. Ahora habrá de decirse una antífona: ahora vamos a ascender al cielo con todo el pueblo de Dios. Pero ya veremos enseguida. Ustedes me dirán: y bueno, ¿y cómo puede ser, licenciado? ¿Y los demás que murieron antes? Bueno, ya vamos a entender enseguida. Veamos ahora cuando Cristo ascendió al cielo después de su resurrección. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Aquí habla, ¿verdad? Y dice: alzad puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas. Está hablando de una orden que es dada por los ángeles que acompañan a Jesús. Y los ángeles guardianes contestan: ¿quién es este Rey de Gloria? Eso fue dicho cuando Cristo, en forma triunfante, con las primicias, ascendió a los cielos allí en su primera resurrección. Y será repetida cuando vuelva otra vez, y entonces ahora vayamos al cielo en la nube, en el carro triunfante hacia los cielos. Y dice así: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Qué impresionante, ¿verdad? Dios quiera que podamos nosotros mismos escuchar estas palabras y repetir la antífona, que la habremos de repetir cuando entremos por el camino que termina en el trono de Dios. En ese grandioso día, los 144.000 entran en el templo de Dios. Solamente ellos pueden entrar. Lo dice así la pluma inspirada. Cuando íbamos a entrar en el santo templo, Jesús alzó su melodiosa voz y dijo: únicamente los 144.000 entran en este lugar. Es un templo especial. Es un templo, no es porque Dios no los ame como a los demás. Allí es grande esa visión y es hermosa, porque el Señor acompañaba la hueste enorme de los redimidos. Pero repentinamente el Señor se detiene y dice: hasta aquí nomás, ustedes esperen un poco más. Yo tengo que entrar con los 144.000, los que pasaban por una experiencia diferente y los que cantan un cántico diferente. Tengo que entrar para ver cosas que ellos iban a entender. ¿Qué iban a entender? Vamos a continuar leyendo. Y exclamamos, dice allí: aleluya. Alabaron al Señor, se escuchó el aleluya de los 144.000 y continúa diciendo: este templo estaba sostenido por 7 columnas de oro transparente, con engastes de hermosísimas perlas. No me es posible describir las maravillas que vi. Oh, si yo supiera el idioma de Canaán, entonces podría contar algo de la gloria del mundo mejor. Vi tablas de piedra en que estaban esculpidos en letra de oro los nombres de los 144.000. Después de admirar la gloria del templo, salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad. Bueno, allí habla, ¿verdad? La otra compañía siguió, pero Cristo estaba con los 144.000, mostrando razones por las cuales ahora sufrimos y no entendemos. Y cuando aquellos que hayan de predicar nosotros que tenemos que predicar el último mensaje tardío de la historia, realmente pasamos por momentos de angustia diferentes. Allí están, pero veremos los nombres escritos. Me gusta esa frase, ¿verdad? De los 144.000 escritos, como dice, con letras de oro, esculpidos en la piedra.
ocuparán un lugar de primicia para Dios y el Cordero para siempre. Cuán grande es poder pensar estas cosas. Veremos la resurrección de todos los salvados. No todos verán la resurrección de todos los salvados, solamente los 144.000. Ahora leamos acerca de ello, lo que el apóstol Pablo dice. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Bueno, el apóstol Pablo está hablando ahora de la gran resurrección. Y él dice, por lo cual los que estemos vivos en ese momento, en otras palabras, ¿y quiénes van a estar vivos en ese momento? Los 144.000. Cuando el Señor llame y diga, despertad, despertados y despertados moradores del polvo, cuando Él se acerque más a la tierra y los santos ángeles ahora desciendan para sacar de las tumbas los polvorientos lechos habrán de abrirse y ninguno de todos los tiempos, desde Adán hasta el último hombre, será levantado para unirse ahora y ascender a los cielos. Allí seremos vestidos de las ropas blancas que resplandecerán por los siglos sin fin de una eternidad. Todos juntos, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué privilegio tenemos como pueblo de Dios? De estudiar estas maravillas y entenderlas mejor que el resto del mundo. Pero compartamos ese privilegio, porque el Señor mismo dice con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, habrá de llamar, ¿verdad? Llamar a los santos dormidos de todos los tiempos. Todo el peregrinaje de millones que estuvieron en el pasado y que no vivieron en un tiempo profético para entender toda la verdad. Porque es un tiempo profético muy claro que Dios mismo aclara en la visión a Daniel, que ya lo vamos a leer enseguidita. El versículo 17 agrega. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. De manera que todo el carro que alzará hacia los cielos irá junto. Tanto los salvados de todos los tiempos como los 144.000. Gloria sin par en ese día triunfante, ¿verdad? El apóstol explica con nitidez y ahora entendemos mejor. Palabras selladas hasta el tiempo del fin. En el tiempo del fin, Daniel quería entender más, quería entender más, quería entender más. Estamos estudiando esto en Daniel 11, Daniel 12. Quería entender, pero no era el tiempo. Por eso dice así el texto 4 de Daniel 14, Daniel 12. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Les parece que no se aumentó la ciencia? La ciencia significa el conocimiento de Dios. El buscar y correr sobre todo en la Biblia. Amigos, no siempre se pudo entender lo que nosotros entendemos hoy. Si tan solo queremos postrarnos en oración y estudiar la palabra de Dios. Y hacer lo que Dios manda y cumplir sus mandatos. Por eso Dios le indica algo a Daniel. Y le dice, Daniel, no es para tus días, pero yo te voy a seguir explicando, pero no es para tus días. Es para aquellos que vivan en aquellos días del fin, lo que estaba dando. Jesús con amor eterno invita también a la Odisea y dice lo siguiente allí. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. De sobra que conocemos estas palabras. Jesús habla duramente a la iglesia del fin, que tiene conocimiento y vive en una tibieza espiritual. En otras palabras, vive una vida ¿de qué? Una vida de ritos y ceremonias, tal cual estudiábamos recién. Y dice, no permanezcáis así porque así seréis vomitados de mi boca. Pero agrega el versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, es claro lo que está diciendo el Salvador. Al que venciere. La lucha es dura. Tan dura como la que Cristo tuvo. Es lo que está diciendo el Señor. ¿Se acuerdan del Getsemaní? ¿Se acuerdan de las horas finales del amado Salvador? Y sin embargo triunfó. Y Jesús por eso nos dice que andemos en sus huellas y caminemos y habremos de triunfar en esta vida. Allí vemos a Cristo golpeando en la puerta
El mensaje de los 3 ángeles debe ser predicado. ¿Qué haremos en esta hora? Es lo que tenemos que pensar. ¿De veras que estamos entregados? Le abriremos la puerta en ese día triunfante para resucitar y estar para siempre con los redimidos del Todopoderoso. Amanece ya la mañana de oro, la mañana eterna. Qué privilegio el nuestro vivir en esta hora del fin, amigo mío. Haber sido creados por el Todopoderoso para participar de las últimas escenas del gran conflicto. Una experiencia que ninguna otra compañía tuvo. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos con nuestro Salvador y la salvación? Oremos al Todopoderoso. Padre amado, gracias, muchas gracias por el privilegio que tú nos das. Te suplicamos que nos despiertes poderosamente, Señor, para ver en todo rincón de la tierra, salgamos de todo a todo lugar, Señor, para terminar con tu causa, y entonces la mañana de oro habrá de llegar. Queremos participar de ella. Te lo suplicamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y te guarde y te sostenga siempre. Amén.